Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Me da mucho placer tener hoy aquí a una persona que cuando la veo en pantalla no me pierdo, dejo lo que estoy haciendo. Si estoy en una de las tres calientes, pues sigo comiendo, pero viéndola. Se trata de Rosario Espinal. Estoy seguro que toda mi teleaudiencia también la sigue, porque es difícil que no acierte en un vaticinio. Y precisamente la primera pregunta que le voy a hacer trata acerca de los fallos reiterados de encuestadoras afamadas, incluso en Estados Unidos, que han fallado en sus vaticinios. Hay una vieja historia, usted recuerda, de un candidato presidencial republicano apellido Dewey, que compitió con el demócrata Harry Truman, y todas las encuestas daban a Dewey como ganador, hasta el grado de que todos los periódicos, incluyendo el New York Times, tenían preparada la página con el titular Triunfo de Dewey, y tuvieron que apresuradamente arreglarla y retrasar la publicación. ¿A cuáles factores usted atribuye o cree usted que son los causantes de esos errores? Sí. Bueno, saludos para usted y la teleaudiencia de este programa. Bueno, en cuanto a las encuestas, hay que separar entre encuestas que se hacen con todo el rigor metodológico, científico, y las que no. Entonces yo no me voy a referir a las que no, me voy a referir a cuáles son los problemas que enfrentan las encuestas que se hacen con rigor científico. Las encuestas son un instrumento que utilizan las estadísticas. Y las estadísticas son una ciencia de la probabilidad. Entonces, no es 2 más 2 son 4, ni 5 más 5 son 10, sino que se está tratando de establecer la probabilidad de que algo ocurra en base a lo que está ocurriendo. Porque las encuestas captan, en el caso de las encuestas en ciencias sociales, incluyendo las encuestas electorales, que son parte, digamos, de las encuestas sociales, políticas, tratan de captar cómo piensa la gente en el momento en que se hacen las encuestas. Y a partir de ahí quizás la misma gente que las lee comienza a proyectar lo que puede ocurrir posteriormente. Entonces, ¿cuáles son los posibles problemas? Y cada día son más los problemas. Porque antes se hacían encuestas, lo que se llama encuestas cara a cara. O sea, iban encuestadores, entrevistaban, iban cogiendo una muestra en base a una metodología de cómo se saca la muestra, le preguntaban a usted, en el caso de encuestas electorales, ¿por quién piensa usted votar? O de estos candidatos, escoja por el que usted piensa votar o va a votar, seguro. Y le preguntaban a la otra persona y así. Hoy en día, en sociedades grandes, con mucha población, se hace más difícil y también el costo hacer encuestas cara a cara. Entonces, muchas encuestadoras están usando los medios más tecnológicos. Pasaron a usar el teléfono primero. No es lo mismo hacer una encuesta cara a cara que hacer una encuesta por teléfono, porque en la encuesta cara a cara, la persona encuestada por lo menos se siente un poquito más comprometida con la persona con la que está hablando. En un teléfono es totalmente, digamos, impersonal. Pero más aún, se utiliza ahora mucho el Internet para hacer encuestas, por ejemplo, de usuarios de las redes sociales, para sacar muestras, pero muestras que son grandísimas, tienen mucha gente, pero en un público más selectivo, porque quizá usted y yo no estamos en Instagram y sacan una muestra de ahí,
Entonces, el muestreo se ha complicado porque ya la fuente de donde se saca la muestra no tiene un universo tan claro. Para las personas que no saben estadística, porque nunca lo han estudiado ni nada, las muestras siempre se sacan de un universo y establecer el universo es la totalidad de donde tú vas a sacar una muestra. Bueno, ese es un problema que se presenta. El otro problema que se está presentando es que cada vez más la gente está expuesta a mucha información. Antes la gente no tenía tanta información, entonces podía esperarse que sus respuestas fueran más genuinas. Hoy en día la gente tiene más información, pero la gente también tiene muchos sesgos de opinión muy internalizados. Entonces se hace más difícil para quienes encuestan realmente obtener la información que están buscando. Entonces, cuando uno va agregando un problema, el problema de cómo se selecciona la muestra, el problema de la confiabilidad de la gente, de la confianza de la gente para decir lo que realmente piensa, todo eso hace más complicadas las encuestas hoy en día. Entonces, otro factor, pues solamente estoy mencionando algunos, otro factor es que lo que la gente dice hoy en una encuesta, ¿por quién va a votar, por ejemplo? No necesariamente es lo que ocurre dentro de 3 meses o dentro de un mes cuando se hacen las elecciones. Y siempre las encuestas se hacen un poco antes de las elecciones. Entonces, como usted ve, hay diferentes factores que afectan. En general, los encuestadores dicen que ellos no lo hacen tan mal, porque ellos tienen un margen de error. Entonces, si la realidad cae dentro de su margen de error, por ejemplo, que dicen un margen de error de 2%, si dicen usted va a sacar 48% de los votos, por ejemplo, pero hay un margen de error de 2%, bueno, si usted no sacó 48, sacó 46 o sacó 50, usted está dentro del margen de error. Entonces, si a usted le decían, usted va a sacar 48 y a mí me dicen, yo voy a sacar 46, pero yo subo 2 y usted baja 2, yo soy la que gano porque yo saqué 48 y usted 46 y están dentro del margen de error. Pero en unas elecciones, si la gente piensa que usted iba a ganar porque usted tenía 48 y yo 46 y después se cambia la cosa y yo saco 48 y usted 46, la gente dice, no, las encuestas no sirven, no dijeron lo que iba a pasar. Bueno, los encuestadores se están defendiendo y diciendo, sí, lo que pasa es que tienen que tomar en cuenta que hay un margen de error y por ejemplo, si usted tenía 48 y yo 46 y usted termina con 50 y yo con 44, una diferencia grande, ¿verdad? Claro. Entonces la gente dice, pero esa encuesta falló. Bueno, es que yo me fui 2 abajo y usted se fue 2 arriba y la encuesta había dicho que había un margen de error de 2%. Entonces, esas son las cosas que ocurren. Y finalmente, sobre ese tema, lo que quiero decir, es fácil pronosticar y captar, primero, las preferencias electorales cuando la diferencia es grande entre 2 partidos, entre 2 candidatos. Cuando la diferencia no es grande, es más complicada la cosa. Entonces, cuando usted tiene que alguien va a sacar 55 y el segundo que le sigue está en 38, bueno, eso es más fácil. Pero cuando están 48 a 46 es más difícil. Entonces, yo creo que espero haber ilustrado un poquito por qué es que se crea tanto ruido, se genera tanto ruido con el tema de las encuestas. ¿Qué habrá ocurrido con algunos expertos en relaciones públicas que son al mismo tiempo, ¿verdad?, expertos en materia de asesoramiento a candidatos electivos en una determinada nación organizada? Porque lo que pasó con Donald Trump y Kamala Harris en Estados Unidos, todavía hay gente que no se lo explica. Y fíjese que es raro
ustedes conocen y a lo mejor ha leído alguna obra de él, de Jaime Bailey, el escritor peruano, y él no se equivocó nunca. Él decía, yo voté por Kamala y mi mujer votó también por Kamala y 2 hijas, pero va a ganar Trump. ¿Por qué? Y daba las razones por las cuales Trump ganaría. ¿A usted le pasó por la mente que podría ganar? Sí, claro. O sea, era una posibilidad por varios factores, no solamente uno. Voy a mencionar algunos rapidito. Primero, así como ha ocurrido en otros países, en Estados Unidos hubo una inflación. La inflación pospandémica del año 2022, 2023. Entonces fue ya, digamos, entrado el 2024, cuando suben la tasa de intereses, que comienza a controlarse la inflación. Fue un fenómeno mundial, no fue exclusivo de Estados Unidos, pero en Estados Unidos la gente lo asumió como si se estuviese derrumbando el mundo, porque también tenían a los republicanos constantemente atacando por ahí al gobierno. Y Biden, en su propio desgaste físico, no logró explicar adecuadamente que la inflación venía de varios factores, de que hubo un colapso de la producción durante la pandemia, de que hubo problemas de distribución, luego de restablecerse lentamente la producción, había problemas de distribución por la pandemia, luego se emitió mucho dinero para dar compensación y ayuda a la gente, o sea, se tiró mucho dinero, digamos, a la calle, eso también genera inflación, pero el problema es que si eso no se hacía, se corría el riesgo de una fuerte recesión. Entonces, está el factor inflación, ¿verdad?, que tiende a jugar en contra de los gobiernos. La República Dominicana fue una excepción de que Abinader no pagó el costo de la inflación, pero aquí habían otros factores en juego. Pero en la mayoría de los países, sobre todo en los países desarrollados, los partidos en el poder o perdieron apoyo o perdieron el poder. Incluso en Europa todavía estamos viendo cómo se va desencadenando la crisis inflacionaria. Ese es un factor, inflación. Factor número 2, el tema migratorio. La frontera de Estados Unidos estaba cerrada durante la pandemia. Cuando pasa la pandemia y se quitan los controles pandémicos, entonces viene el flujo migratorio porque la frontera estaba llena de gente. Estados Unidos necesitaba trabajadores porque había muerto más de 1 millón de personas en la pandemia. Entonces ellos necesitaban, además la economía estaba creciendo. Entonces ellos necesitaban mano de obra. Pero Biden esperó mucho tiempo para poner controles en la frontera. Él dejó pasar mucha gente que había que ubicar. Entonces eso creó mucha tensión en muchas ciudades. Y ese era un tema central de Trump también, porque desde su primera campaña en el 2015, él había hecho del muro, de la migración, un gran tema. Entonces, Biden no puso los controles a tiempo. Cuando él vino a poner los controles fronterizos, era casi mediados del 2024. Entonces ya existía un sentimiento anti-inmigrante que Trump fomenta, pero que tenía una evidencia, porque es verdad, entró mucha gente por la frontera. Entonces tenemos inflación, tenemos el factor migratorio que jugaban en contra. Tenemos el factor de que Biden dijo que él iba a ser un presidente de un periodo. Sin embargo, a pesar de su envejecimiento, él se quiso mantener ahí, pensando que él era el que tenía más probabilidades, quizás, de ganarle a Trump. Pero el debate con Trump mostró una persona ya en un proceso de decadencia muy fuerte. Incluso inmediatamente después del debate, él debió anunciarlo, que no iba, pero él esperó varias semanas después del debate. Entonces se creó una tensión dentro del Partido Republicano, porque tuvieron que forzarlo a salir
a renunciar a la candidatura. Faltando 3 meses, él lo anuncia. Y entonces, para una persona como Kamala Harris, que había tenido una presidencia, digamos, opaca, porque a ella no le asignaron tareas de éxito, supuestamente la mandaron a resolver el problema migratorio, pero bueno, eso era difícil de resolver. Entonces, no le dieron tareas de éxito para que ella mostrara sus talentos. De repente, ella tiene que asumir una candidatura con todos estos factores en contra, y la verdad que ella sacó muchos votos, porque además su propio ser, mujer, negra, hija de inmigrantes, constituía un desafío muy grande a la sociedad de Estados Unidos, y además con un candidato opositor como Trump, machista, que fomenta la xenofobia y el racismo. Entonces, ella era, digamos, lo contrario de lo que toda la ultraderecha trumpista promueve. Entonces, para ella era cuesta arriba. Yo pienso que al final ella se desenvolvió lo mejor que pudo, y la diferencia entre ellos dos fue de 1.5% de los votos. No fue una diferencia tan grande. Incluso en los estados que él ganó, en los estados llamados de contienda, donde él ganó, la diferencia no fue tan grande tampoco. Entonces, digamos, en resumen, siempre hay más cosas que no estoy mencionando, pero yo creo que en resumen, esos son los factores que incidieron para que Trump ganara. Y yo quiero, bueno, déjeme agregar uno más. Desde el año 2015, cuando él lanzó su primera candidatura, él ha sido una persona que ha desafiado todas las reglas del sistema y que con un mensaje populista ha desarrollado una base electoral muy leal, que acepta lo que él diga, no importa lo que sea mentira, sea verdad, lo que él dice, aunque sea mentira, se convierte en verdad para sus seguidores. Entonces, él ha desarrollado esa base populista en base sobre todo en base al tema migratorio, y los líderes que tienen un fuerte apoyo de esa naturaleza, pues tienden tarde o temprano a ganar las elecciones. Ahora, yo quisiera decir lo siguiente: para una persona que se proyecta tan fuerte como Trump, él solo le ganó a 2 mujeres. Sí. No pudo ganarle ni siquiera a Biden, que es una figura, digamos, un tanto físicamente proyecta una imagen débil. Él le ganó a 2 mujeres. Y lo que estoy diciendo no es en contra de las mujeres, lo que estoy diciendo es que las mujeres en política llevan una carga muy fuerte, porque hay mucho machismo. Entonces, no es fácil para las mujeres ganar, que las nominen, y después que las nominen ganar una presidencia, porque hay una cultura en la sociedad que les crea de entrada a las mujeres un serio problema. Entonces, esa fortaleza que Trump proyecta también tiene que entenderse en el contexto de que hay la mitad del electorado en Estados Unidos está en contra de Trump. Bien. Entonces, digamos que él tuvo, entre comillas, la suerte de enfrentarse a 2 mujeres a las cuales le ganó, porque las mujeres llevan una carga muy fuerte, claro, porque hay muchos prejuicios machistas que le dificultan a las mujeres ganar elecciones. ¿Y el prejuicio racial también? Bueno, en el caso de ella, de Kamala Harris, estaba el prejuicio racial. En el caso de Hillary Clinton no, pero en el caso de ella sí estaba el prejuicio racial. O sea, en Estados Unidos, bueno, en todas las sociedades del mundo hay mucho racismo. Claro. Pero el racismo en Estados Unidos ha sido una sociedad marcada por el racismo, por las luchas entre grupos raciales, blancos, negros. Entonces, realmente el racismo
de la misma manera que el machismo permea la sociedad, el racismo permea la sociedad. Y encima, como dije anteriormente, ella es hija de inmigrantes, en un momento en donde el sentimiento antiinmigrante ha sido promovido por Trump. Entonces, hay votantes que votaban por Trump porque son de él, ideológicamente. Hay votantes que son machistas y que aunque no votan por Trump, votaron por Trump porque no iban a votar por una mujer. O votantes racistas que no iban a votar por una mujer negra. Y así, entonces yo creo que a ella le fue bastante bien. Vamos a tomarlo desde ese punto de vista. Bastante bien le fue que él solo sacó 1.5% de los votos más que ella a nivel nacional. Sí. Bueno, vamos a hacer una breve pausa para luego continuar dialogando con esta socióloga que en el año 2008 fue premiada con la Medalla al Mérito de la Mujer y en el 2014 recibió el Premio Corripio en Comunicaciones como articulista de opinión. Dio clases durante décadas en una universidad norteamericana del estado de Filadelfia y en la actualidad también es miembro de la Academia de Ciencias. Volvemos. Seguimos dialogando con esta destacada socióloga y politóloga, Rosario Espinal. Rosario, aunque ya tú certeramente y coincidiendo con los argumentos que esgrimió en los dos videos que yo contemplé de Jaime Bailey, pero uno como que, sobre todo, ¿por qué con tantos problemas judiciales eso no impidió su triunfo? Porque tenía como 30 imputaciones, algunas ya de delitos de tipo federal. Es que quizás podría, si se lo propone, porque ya hasta en el Partido Republicano algunos acariciaron esa idea de un tercer periodo, podría lograrlo. Bueno, es muy difícil, porque la disposición en Estados Unidos es 2 periodos, no necesariamente consecutivos. Sí. Por eso es que él podía presentarse nuevamente. Por ejemplo, en República Dominicana sí. Es consecutivo, en Estados Unidos no. Entonces, cambiar cualquier disposición, digamos, constitucional o de ese tipo, es difícil por las mayorías que se requieren. O sea, los republicanos tienen una mayoría simple en el Congreso, pero no tienen mayoría calificada. Y esos procesos también requieren aprobación estatal. Entonces, no, yo no creo que, o sea, en la vida no se descarta nada. Yo no puedo decir 100% que no, pero yo creo que es poco probable que eso ocurra y que él será un presidente de 4 años. Él, su decisión de cuestionar la validez de las elecciones del 2020, porque él nunca reconoció el triunfo de Biden, fue parte de su estrategia para él poder mantenerse vigente. O sea, es una estrategia errada desde el punto de vista ético, pero fue una estrategia correcta desde el punto de vista de la realpolitik, vamos a decir, porque al él mantener la idea en sus seguidores de que las elecciones habían sido un fraude, él tenía la posibilidad de seguir cuestionando y de volver a presentar su candidatura. Si él hubiese aceptado su derrota en el 2020, probablemente él hubiera tenido que ya retirarse de la política, como hace prácticamente todo el que pierde unas elecciones en Estados Unidos, en primera o en segunda, o en segundo intento. Por ejemplo, Al Gore perdió, Hillary perdió en su primer intento,
y no volvieron a repostularse. Sí. Carter perdió en su intento de reelección, lo mismo que George Bush padre perdió su segunda nominación en su segundo intento y no volvieron a postularse, pudiendo haberlo hecho. Carter pudo haberlo hecho y George Bush, el padre, pudo haberlo hecho posteriormente y no lo hicieron. Entonces, en Estados Unidos la tradición es que quien pierde ya se retira de la política. No Trump. Él desafió esa tradición y declaró que las elecciones del 20 eran fraudulentas, insistió en eso. Perdieron todos los casos que fueron a juicio en contra de compañías de máquinas de votar, todo eso ellos lo perdieron. Pero él siguió insistiendo en que había perdido como una forma de justificar, mantenerse vigente 4 años mientras él estaba en la oposición ya derrotado por Biden. Y hay un alto porcentaje de los republicanos que creen que, verdad, hubo fraude en las elecciones del 20. Bueno, de sus seguidores. Sí, Sí, de sus seguidores. Sí, muchos de sus seguidores creen lo que él diga. O sea, porque él tiene una masa que le sigue de manera, digamos, ciega. Entonces, muchos de sus seguidores sí creen en lo que sea que él diga. Si él hubiera dicho que no hubo fraude, pues no hubo fraude. Entonces, lo que sea que él diga. De todas maneras, él va a tener los primeros 2 años mucho capital político para gobernar. Ya luego va a tener menos capital político, porque si él no puede ya repostularse, pues los presidentes ya en sus últimos 2 años tienden a perder apoyo, pero sobre todo sus propios seguidores en el partido, o sea, legisladores, gobernadores, también buscan distanciarse de los presidentes si los presidentes no están bien valorados. Entonces, vamos a ver qué es lo que él va a hacer. Trump va a heredar una economía funcionando bastante bien. Cuando yo digo bastante bien, yo no estoy diciendo que todo el mundo es rico, ni estoy diciendo que no hay grandes desigualdades, no. Hay serios problemas de desigualdad en Estados Unidos. Pero medido en términos, digamos, macroeconómicos, es una economía que está creciendo, es una economía que tiene un bajo desempleo, es una economía donde ya se ha controlado bastante la inflación. Entonces es una economía que comparada con la de muchos países desarrollados, por ejemplo con Europa, la de Estados Unidos está relativamente bien. Si Trump fuera a gobernar en base a que las cosas están relativamente bien, no mal como él dice, que él dice que las cosas están horribles, pero la situación económica está relativamente bien, incluso el problema del flujo migratorio se ha controlado ya. Si él gobierna tomando en cuenta que las cosas están relativamente bien en la economía, pues él puede tener una presidencia tranquila y exitosa. Pero es difícil que él haga eso. O sea, es probable que él comience a mover una tuerca aquí, otra tuerca allí, ya está dando múltiples declaraciones que generan conflictos, que generan incertidumbre. Entonces, si él se convierte en un presidente otra vez caótico, y comienza a mover muchas tuercas al mismo tiempo, pues entonces se le podrían presentar problemas. Entonces, la incertidumbre ahora mismo es lo que va a predominar para saber qué es lo que él va a hacer de lo que dijo. Porque si él hace lo que él dijo que iba a hacer, por ejemplo, poner muchos aranceles, o sea, impuestos a las importaciones, eso va a aumentar la inflación. Si él deporta
11, 12 millones de indocumentados, imagínense, se queda la economía sin la mano de obra que necesita y sube el costo de la mano de obra. Pero no solamente eso. ¿Cómo es que él va a encontrar a esos inmigrantes? ¿Va a entrar la policía a las casas, a los negocios, a sacarlos por la fuerza? O sea, ¿cómo? ¿Los van a agarrar en las esquinas? ¿Cómo tú vas a saber que este es indocumentado y que este no es? O sea, ¿cómo van a agarrar millones de indocumentados? Punto uno. Segundo, si los agarraran, ¿dónde los van a poner? A millones de personas. ¿En dónde? ¿En un estadio? ¿A dónde? Tercero, clasificarlos por naciones. Porque hay que enviarlos de donde son. ¿Dónde están todos los aviones o los barcos para transportar millones y millones de personas? Entonces, él ha hecho una campaña de que él va a deportar todos estos inmigrantes, pero la logística de hacerlo, aunque ellos quieran hacerlo, la logística de hacerlo es sumamente compleja. Una cosa es decir y una cosa es hacer. Entonces, tanto en la cuestión de la deportación de inmigrantes como el tema de los aranceles son dos asuntos que él ha prometido en campaña que no sabemos qué es lo que él va a hacer. Y a eso agreguemos ahora todo lo que ha dicho en los últimos días, que si el Canal de Panamá, que si Groenlandia, que todos los días aparece una cosa nueva que él dice. O sea, la verdad, ahora mismo lo que viene es un periodo de mucha incertidumbre en Estados Unidos y para el mundo, con una Europa enfrentando serios problemas de inflación, de desempleo, de cambio de matriz energética, porque Europa, sobre todo Europa central y oriental, se hizo dependiente de Rusia para el gas. Pero con el tema de la guerra en Ucrania, pues cortaron. Entonces han tenido que reemplazar sus fuentes de energía, del origen, de dónde vienen sus fuentes de energía. Un auge de la ultraderecha en toda Europa, planteando lo mismo, que sacar a los inmigrantes, con todo lo que eso implica en términos de logística, en términos de mano de obra. En fin, entonces una situación mundial muy compleja en donde elementos desestabilizadores, nuevos elementos desestabilizadores van a surgir en este 2025. Bien, Fernando, nuestro camarógrafo, está haciendo movimientos acrobáticos ahí para decir que debemos hacer una nueva pausa. Continuamos este interesante diálogo con Rosario Espinal, que no es como algunos que le dicen a uno, te veo siempre tu programa. Entonces uno lo invita, si es una figura pública, y dice, ¿en qué canal, qué día y a qué hora? Y me veía siempre. A ella es más, ella me dice, yo di alguna declaración hace mucho tiempo que usted quisiera formulármela ahora. Y yo digo, sí, bueno, la fallida reforma fiscal y moderna, hace un tiempo, cuando la lanzó el presidente Luis Abinader, usted dijo que él realmente, en el fondo, no quería, y eso fue hace ya un tiempo. Así que le estoy mencionando uno, pero le puedo mencionar otras que ella ha comparecido, porque siempre me gusta oírla y uno aprende. Las intervenciones de ella en los medios son docentes, pedagógicas, educativas. Entonces la pregunta es, dice Julito Jacín, que lleva una campaña persistente, que lo que tiene que hacer el presidente Luis Abinader es combatir la evasión fiscal, pero
¿Se atreverá él a esos sectores poderosos, sobre todo del empresariado, a enfrentar los propietarios de bancas de apuestas, cuando son muchas veces los que patrocinan las candidaturas? Bueno, yo tengo ya varios años diciendo que es muy difícil que en el país hagan una reforma fiscal sin que haya una crisis inminente, una crisis económica inminente, porque el costo político de hacer la llamada reforma fiscal, entiéndase, que suban los impuestos, porque no es que lo van a bajar, es que lo van a subir. Sí. Y se lo van a subir a la gente que paga, porque no se lo van a subir a los que no pagan. A los que evaden no le van a subir nada, a los que evaden van a evadir más. Entonces, ¿a quién le van a subir los impuestos? A los que pagan. Entonces, el costo político de aumentar impuestos es muy alto. Y por eso es que los presidentes evaden, hasta que ya no puedan evadirlo más. Entonces, yo creo que el episodio que vimos hace unos pocos meses, cuando el presidente Abinader presentó la reforma fiscal, justo la semana anterior a eso, yo había escrito sobre ese tema y dije que yo no creía que iban a hacer una reforma fiscal. La semana siguiente presentan la reforma fiscal. Y yo dije, bueno, esa reforma fiscal difícilmente la van a aprobar. Si yo pienso que es difícil que aprueben una, esa menos. Porque esa parecía como que le iban a poner impuesto a todo. Y así fue. No, el presidente la retiró inmediatamente. Yo dije que era un acto ritualista, que yo no pensé que había intención de aprobar esa reforma, porque el presidente ni siquiera lo intentó. Él la presentó y la retiró unas 2 semanas más tarde. Hay situaciones en donde, por ejemplo, un presidente quiere hacer una reforma impositiva y lo intenta y lucha y trata de convencer a sus legisladores y quizás se le complica tanto la situación que no puede hacerlo, pero eventualmente por eso las retira. Pero aquí ni se intentó, aquí no se le dio tiempo, ni siquiera al Congreso, de que tratara de hacer la reforma fiscal. Entonces, ¿usted considera que no fue bien comprendida en esencia por la mayoría del pueblo esa reforma? No, yo creo que fue comprendida. Yo creo que la reforma fue comprendida y la gente reaccionó. La gente reaccionó a la expansión de la base del ITEVIS, o sea, a ponerle ITEVIS a más productos. La gente reaccionó al IPI, a que bajaran la exención del IPI. La gente entendió muy bien de que por lo menos la gente que opina, la gente que está más informada, esa gente entendió muy bien. Yo no sé el resto del pueblo, pero porque eso nunca se estudió, a ver cómo estaba la opinión en sentido general, pero realmente la gente que opina, la gente que está en las redes, la gente que escribe en los periódicos, que habla en el radio, en la televisión, esa gente entendió perfectamente que se trataba de aumentar impuestos y por eso se rebeló. Además, la gente aguantó estoicamente en este país la inflación del 2002, 2003 y Luis Abinader no pagó el precio político de la inflación, como pagó Biden, por ejemplo. Entonces, no se le puede poner a un pueblo que ha pasado un proceso inflacionario, ponerle impuestos, sin que haya una situación de crisis en el momento. Porque otra cosa es, si en el país hubiese un proceso de inflación desbordada, un proceso de devaluación desbordada, como habían en Argentina, porque para entender a Milei en Argentina y su motosierra, hay que entender que la economía argentina estaba en una supercrisis. Cuando hay una supercrisis económica, la gente apoya hasta lo que más le perjudica, porque la gente quiere que alguien lo salve de la situación. Aquí no hay una situación de desestabilización macroeconómica fuerte, que puede venir más adelante, sí. Que estamos viviendo endeudándonos diariamente, eso es verdad. Que el endeudamiento eventualmente se la cobra a la gente, a los países, también eso es verdad. Y cuando eso llegue, entonces, quien sea que esté en el gobierno va a tener que buscar el dinero, sea recortando servicios públicos o sea poniendo impuestos,
o las dos cosas a la vez. Y eso es sumamente fuerte y traumático. Por el momento, Abinader va a seguir corriendo por el carril de una economía que tiene ya 20 años consecutivos de estabilidad macroeconómica. ¿Qué opina usted de las candidaturas independientes que el Tribunal Constitucional ya las aprobó y que ha concitado opiniones diversas, unas apoyándolas, otras criticándolas en forma negativa? Su opinión. Bueno, mi opinión es la siguiente. Los partidos políticos son las instituciones en la democracia liberal que tenemos para presentar candidaturas. Hay problemas con la ley de partidos, hay problemas con la ley electoral, hay problemas con la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo lo acabo de explicar en mi artículo de esta semana. Realmente hay una ficción de que si las organizaciones no partidarias nominan candidaturas, esas candidaturas van a ser mejores. Eso es falso. Primero, todas las candidaturas son políticas. Todo el que quiera participar en la política como candidato, que se una a un partido. Hay muchísimos partidos, más de lo que necesitamos. Las organizaciones sociales, como el Tribunal Constitucional ha dado la posibilidad de que las organizaciones sociales y cívicas presenten candidaturas. Eso quiere decir que un club deportivo, que una iglesia, que el colegio médico, que la ADP, que un grupo de juntas de vecinos puede nominar candidaturas. Bueno, hay gente antipartidos que considera que eso está bien. Pero no reflexionan sobre cómo funciona una democracia. Entonces uno tiene que tener los criterios. ¿Los partidos tienen problemas? Bueno, vamos a arreglar los partidos. Eso es lo que hay que hacer. Pero no abrir un abanico de posibilidades para nominar candidaturas. Eso va a crear más problemas que soluciones. Esa es mi posición y no vengo de ningún partido y no soy miembro de ningún partido, ni es por defender a los partidos. Es que esas son las instituciones que están diseñadas para presentar candidaturas en una democracia liberal. Bien, caramba, estos programas uno lamenta que no duraran siquiera 4 horas y 15 minutos, porque yo me convierto en discípulo en lugar de productor del programa cuando tengo invitados como la socióloga y politóloga y analista política Rosario Espinal. A ustedes las gracias por la atención que nos dispensan. Recuerden que estamos en la frecuencia 6 del canal del mismo número, domingo 9 de la noche, y en YouTube por tiempo indefinido el martes que sigue al domingo de su primera presentación. Hasta entonces. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.